¿Qué onda, morrito? Ya estoy transmitiendo. ¿Eh? ¿Otra vez qué? Pero ahorita está bien, ¿no? ¿Ya estás? Órale, pues. Profe, excelente ya. Listo, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias, Linux. Aquí, A darle que esto es vida. reportando. Ah. Perfecto. Noticias. Ni para atrás ¿Y para agarrar vuelo? ni para agarrar vuelo. Ya no me veo la transmisión en vivo. Bueno, tenemos no sé cuántos participantes. Hay dos. ¿Se verá la publicación? Mm. Ahí está. Ya, ahora sí. Oh, ya. Listo. Ahora sí nos vemos, profe. Perfecto. ¿Nos pueden decir si se escucha? ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que escuche estos mortales? Listo, chavos. Pues iniciamos con esta transmisión, ¿no? Ya conocen a nuestro brofe, bien amado y querido brofe, Roberto Rodríguez, el Rorro, trayéndonos nuestras luces en este programa, ¿no? En este nuevo programa tendremos lo que es el tema de la cábala, ¿no? Eh, Dentro de ese esoterismo que se tiene en la vida y que vas buscando dentro de las claves esotéricas, bueno, y ya hablamos de lo que es un esoterismo, ¿no? Y qué es el ocultismo y la magia. Entonces la cábala, ¿dónde entra o qué sería la cábala, ¿no? En esa parte del esoterismo, de la magia o del ocultismo, porque ya vimos que son cosas muy separadas, ¿no? Y que son muy confundidas, y por eso hacemos este tipo de programas para que la gente entienda qué son esas partes y que sí se pueden hilar, pero no se deben de confundir como una misma, ¿no? Eh, Dentro de lo que es la cábala, vamos a tener sus bases, ¿no? Y nos dice la cábala que es los secretos o el esoterismo, vamos, pero no la magia, no el ocultismo, sino el esoterismo de saber interpretar esas partes de la Biblia en base al lenguaje, y va a ser la parte del Antiguo Testamento, no del Nuevo, sino del Antiguo Testamento. Y este Antiguo Testamento que está basado en un lenguaje que es, en una lengua que es el hebreo, ¿no? Y entonces a partir de ahí tenemos nuestro desglose de tema, y ya tenemos la base de lo que es la cábala, ¿no? Lo que es la cábala, que es el hebreo, y vamos a ver la parte antigua del hebreo. ¿Cuántos años o cuántos milenios tiene el hebreo de haberse creado? Y que se estaba perdiendo, y en la actualidad ya tiene más de 8 millones de hablantes, me parece, ¿no?
Digo, ya es el hebreo moderno, pero tiene sus bases en el hebreo antiguo, que es en lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Profe, de la cábala, ¿qué nos puede decir? Bueno, hay pues, se supone que es un mapa divino de cómo Dios hizo el universo. Y de los sefirot se tiene el sefirot superior, creo que es Keter, el arriba es Keter. Esta no la tengo aquí a la mano, pero ese es Dios. Y en teoría se parte, este mapa dice cómo se hace de arriba hacia abajo. Nada más que también hay una manera de llegar a Dios, y esto también es a través de los sefirot y las conexiones y en fin, bla, bla, bla. Lo que, lo que, lo que yo he tratado de comentar aquí en la Cábala es que el estudio de la Cábala se está dando siempre en dos dimensiones. No sé si te ha pasado, Linux, que cada vez que alguien presenta un estudio cabalístico, utilizan diagramas 2D. ¿Sí? Entonces, Ujú. ahí hay un pequeño detalle para los que nos están escuchando y no sé qué opinen, pero pues no es posible que un mapa, vamos a ponerlo entre comillas, porque pues obviamente la palabra es muy pequeña, ¿no? Para lo que representa la cábala, pero pues al final pues, podríamos hacer la analogía con el mapa. No puede ser que un mapa del universo, de la creación del universo, pueda ser representado en 2D y a partir de 2D entender el porqué. La cábala debe de verse como un objeto multidimensional, en el caso de nosotros físicamente en 3D. Y sucede un fenómeno bien extraño, Linux, Ujú. cuando se hace una animación de la cábala en 3D. Cuando estás animando la cábala en 3D y la empiezas a rotar y a observar de diferentes lados, se ven unos fenómenos muy interesantes visuales, ¿sí? Se ve una transformación realmente. La figura cabalística, la figura del mapa cabalístico, todo el mundo la ve como la del hombre, ya ves que Sí. están estos como el hombre. Pero eso pasa si lo ves de arriba en un diagrama 2D, pero imagínate que estás rotando el eje de Z y estás rotando el Z y te vas hacia la cabeza, lo que sería Keter, ¿no? Ujú. Y a la hora que estás rotando en 3D, la visión de todos los sefirots te empieza a transformar. Es fabuloso esa transformación animada. Yo les recomiendo tratar de ver una de estas animaciones en YouTube. Por eso digo, no me acuerdo dónde esté alguna, pero me acuerdo que debe estar una de las presentaciones de los trabajos, por ahí debe andar. La encuentro si quieres, con gusto te la paso. Sí, claro, y la podemos transmitir por este medio, ¿no? Para que la vean. Sí, pero digamos que es uno de los primeros X, hablando siguiendo de los X de la vida, ¿no? Traten de ver a la cábala no como una representación dimensional, veanla como jueguen, ¿no? Para que vean el resultado de la función dimensional de la cábala, ¿no? Nada más para empezar. Sí, era lo que estaba pensando, ¿no? Al final de cuentas, tenemos las letras en hebreo, ¿no? Las letras que tienen un símbolo matemático, o un número matemático que las identifica. Y tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y lo vemos como un aspecto, pues, bidimensional, plano, donde podemos identificarlo. Pero ya agregándole el eje de la Z, ya vamos a ver diferentes, ¿no? Y se me viene a la mente eh, la, la parte de... hay una película, se llama... ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó cómo se llama. Contacto. Donde está la chica que está investigando las señales que vienen de esta parte del proyecto que investiga todas las señales que entran a la Tierra, ¿no? O sea, y descarta todas las de radio que salen de aquí, rebotan en los planetas, etc, etc, ¿no? Y cómo va investigando ella, ahorita se me viene esa parte. Y ella ve y lo empieza a ver y dice, pero es que esto no coincide con esto y con esto. Pero ella le agrega la parte, bueno, no le agrega a ella, sino a alguien más le dice, es que estás viendo nada más en 2D. Y si le agregas otro,
Si le agregas el Z, si le agregas otro eje, ¿qué va a pasar, no? Y sí, es cierto, ya vio de diferente forma la construcción de las señales y que esas señales van a coincidir en una cierta forma en los diferentes aspectos de los ejes centrales, ¿no? X, Y, Z. Y ya lo vas a ver en otra dimensión. Y era también esa parte que nos deja, ¿no? Ver el aspecto de la cábala como decía, decían o dicen más bien muchos que la cábala es para cambiar tu vida, pero ¿por qué cambiar la vida, no? ¿Qué vas a ver ahí? O sea, ¿vas a ver el presente, el futuro o, o viste el pasado? Como un enlace matemático con el lenguaje hebreo, entonces sí están las funciones, ¿no? Las funciones que platicábamos antes y las derivadas, las integrales, que nos dicen ese aspecto, ¿no? La X, la Y, pero también va a existir la Z y entonces vas a ver otro aspecto dentro de la cábala para poder tener otra mejor definición. Ya no tienes nada más las X en función de la Y en función de X. También ya vas a tener la Z y que te va a dar otro aspecto de la vida. Y vas a tener esa toma de decisión mejor. Yo pienso mucho de lo que está dentro de la cábala que se basa en el lenguaje hebreo y a su vez en el lenguaje matemático. Pienso que si no tienes una buena relación con las matemáticas, creo que mejor ni te metas en la cábala, ¿no? Aunque sean sumas, restas o demás, vas a hacer unas ecuaciones que te van a llevar a algo, que te van a decir qué hacer, ¿no? A lo mejor, o si vas bien o si vas mal. Ya depende de ti, de tu lectura de la cábala, cómo está ese aspecto. Decimos, ahorita nos comentó dos libros, profe, el Sefir y el Zohar, que son de los varios libros que se tienen dentro de la cábala, estos son los más usados, ¿no? Uno es la práctica y otro es la formación, casi casi. Dentro de estos, pues, tienes que memorizarte el aspecto de valor numérico que tiene cada letra del alfabeto. Y eso nos va a enseñar esta parte de las matemáticas en el uso de la cábala. Como tal, para ese vínculo divino de la mística judía y el estudio a fondo de cada letra, ¿no? Utilizando este método que es la gematría. A grandes rasgos, pues la traducción de cábala son las escrituras mosaicas, pero también que nos puede expresar el sistema de análisis o entendimiento místico, metafórico del Antiguo Testamento. Por eso entran los judíos, ¿no? Los judíos entran aquí por el Antiguo Testamento. Y esta, pues son las creencias, las doctrinas de deidades, de seres sobrenaturales que están ahí en la Biblia, ¿no? Y a lo mejor tienen, no sé, Yahvé. ¿Cómo se escribe? Hay muchas escrituras, ¿no? De esto, profe, ¿nos podría explicar esta parte, profe? Si tiene algún enlace o así. La cámara, ¿no? Se escucha un poquito lejos, profe. Qué bien la pregunta, Linux.
esa parte de la cábala casi no, ¿cómo decirla? No nada más es como un tema al azar o es tomar un curso en línea o tomar un curso con alguien que te dice, no, yo te voy a enseñar la cábala. Pues sí, ¿y qué edad tienes, no? También hay que ver ese aspecto de las edades, de la formación que han tenido y cómo se enseñaba la cábala antes, ¿no? Digo, no por comprar un libro de 1000 páginas que te hable de la cábala ya la vas a dominar. Solamente te van a dar un entre de lo que es, ¿no? Y de saber usarlo. Recuerdo en algunas pláticas con usted, profe, decíamos eso, ¿no? Este, quieren saber, quieren pues utilizar una cábala que a lo mejor ni siquiera conocen bien, ¿no? Porque lo leyeron en libros, porque se las enseñó a alguien, pero ¿y ese alguien quién le enseñó? ¿O quién está soportando ese conocimiento, ¿no? Y que es un conocimiento de que de 3 años y ya con eso te hace un experto, o de 5 años. Yo porque la cábala no nada más es un aspecto o unos temas ahí agrupados para poder leer esa parte de la Biblia o esa numerología que tiene la Biblia, ¿no? Sino que es más allá, es estar viendo la parte matemática, la parte del esoterismo, la parte de la adivinación conforme a lo que quieres saber o lo que quieres implementar en ella. Y todo eso, o de 500 o de 10 hojas, ¿no? Híjole, creo que aprender a leer la cábala es más que nada más esos libros, son temas que se llevan toda la vida. Hay artículos que nos definen eso. No, la cábala no la aprendes nada más con leer un librito, sino que llevas a la práctica. Pero ¿dónde está esa práctica, esa verdadera práctica, no? ¿Qué edad deberías de tener para aprender la cábala? ¿Cómo deberías de ser para entender la cábala? Para leerla, para que te la enseñaran muy apenas. Y a partir de ahí enseñarte más los cabalistas, realmente ese cabalista que va a dominar esa parte del hebreo, ¿no? Y más aún de las matemáticas que son muy importantes en el hebreo. Porque la conjunción de letras te da una suma y esa suma te va a dar un resultado que te va a enseñar un dominio de la predicción o un dominio de cómo hablar con Dios, ¿no? Por eso es muy importante esta parte de la cábala. ¿Cómo ves, profe? Y, o sea, yo creo que podemos partir de tres puntos importantes para la cábala, ¿no? Que es el estudio de la cábala, entender la cábala y aplicar la cábala, ¿no? Para el estudio se requiere, no nada más tener la cábala misma, sino tener un maestro en cábala, ¿no? Ajá. Un maestro es aquel que haya aplicado la cábala, entonces es muy difícil encontrarlos. Sobre todo que aquellos que usan la cábala son rabís, son rabís, ¿cómo les llaman? Son ilustres, creo que sí les llaman los ilustres. Y esos son pocos, o sea, no ha habido muchos. Y otra cosa de que se estudia la cábala, una de las razones importantes por el estudio de la cábala es para poder encontrar cómo se pronuncia las 4 letras, ¿no? de Dios, cómo se pronuncian, se pierden, ¿no? Por los romanos que matan al sumo sacerdote del templo, ¿no? Entonces, la idea es que está ahí la palabra, pero no la pronunciación, y la leyenda cuenta que el sumo sacerdote, cuando pronunciaba adecuadamente esta palabra, Dios aparecía en la tercera cámara, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cábala la están estudiando los judíos
para volver a encontrar la manera de pronunciar esta palabra de invocación divina. Hay que recordar que los judíos yo no conozco todas las religiones, pero las religiones que conozco es la única que podría decirle a Dios, preséntate ahorita mismo y aquí, ¿no? Bueno, aquí es el templo, ¿no? Pero fuera de eso, nadie más puede decirle a invocar a Dios, la presencia divina, ¿no? Yo quiero que estés ahorita y por favor aparécete, ¿no? Supone que los judíos sabían hacer eso. Y la cábala es una manera, por eso la están estudiando, por eso ellos siguen estudiando, porque quieren volver a esa parte. Lo más importante para ellos es eso, poder buscar a Dios y estar en su presencia, en su Dios. Y a veces eso es una de las razones muy importantes. No tanto para que hagan otras cosas, pero razonémoslo así, invocar a Dios y decirle quiero que te aparezcas ahorita, a mí Dios obedece. Crear golems, crear otras cosas. Y hay que recordar que no que los cabalistas, los rabís ilustres pueden crear no vidas, sino pueden crear no sé cómo se llama, como el golem en realidad no está vivo, es como una máquina, ¿no? Mágica, metáfora. Pero los rabís pueden hacer ese tipo de construcciones, pueden hacer los cosas. El golem, perdón que regrese al golem, lo hace para protegerse los judíos, se supone que eran perseguidos. Patrullaban, sí, patrullaban y protegían sus comunidades. Hay una leyenda, creo que bueno, están documentadas esas historias rabínicas, pero lo más importante es Profe, se escucha un poquito lejos. No, creo que ya no se escuchó. Ahí. Ok. Bien. Les digo, para no alargarlo mucho, para poder aplicar la cábala, que es el recurso de cabalístico, se supone que lo tiene que enseñar un rabí, punto. Es un rabí el que lo tiene que iniciar. Así que si hay alguien que llega con nosotros y nos dice que sabe de cábala, los libros, ¿no? Y los ha interpretado, pero es importante la interpretación de un rabí. De ahí sí, que mi recomendación es estudiar algo de cábala, la Torá o el Zohar. Hay libros que están comentados por rabís, son bien difíciles de encontrar, pero hay libros que hay comentarios de rabí. Esos serían los más importantes y quizás los que podríamos recomendar para la lectura de los que nos escuchan. ¿Cuánto? Sí, así es. Yo también he pensado esa parte, ¿no? Hay un judío que está, pues, desde sus inicios ahí, ¿no? Porque, pues ya como decía, no nada más es un tiempo, no nada más son 3 años, 5 años de estudio. Son años de estudio toda tu vida, si es posible, para entender la cábala. No nada más es, ya yo lo sé, soy maestro de cábala y yo te la enseño. Sí, ¿quién te la enseñó? No, pues Alberto. Ya, ¿qué? Y de ahí dices, no, espérate, ¿cómo? Y ya, ¿no? O sea, dices, ay, Dios mío. En muchas de... ¿cómo se dice? De las vivencias que he tenido. En particular hubo una vez que me encontré a un profesor de hebreo. De hecho, era más o menos de mi edad. Se acerca con nosotros, con un amigo y conmigo, y nos dice, oigan, ¿les puedo hacer un proceso con las palabras? Y digo, pues va, güey. Y empiezo a escribir, ¿no? Y me dice, escribe algo, y ya escribí algo. Dice, en base al sistema, al lenguaje hebreo, yo te voy a adivinar qué va a suceder con este grupo de palabras
qué te puede pasar o qué puede presentarse, ¿no? Algo que te va a calcular. Y yo, órale, va, y empiezo a hacerlo, y ya me dice, a ver, escribiste esto, hace esto. Y dentro de él, pues hacía sus cálculos mentales, sus sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc., lo que él haya hecho. Total de que da un resultado y yo digo, va. En esa parte pues no me sorprendió porque ya sabía que el hebreo estaba basado en matemáticas. Y si está basado en matemáticas, pues a lo mejor puedes predecir ciertas cosas a lo que va a suceder o lo que va a pasar. ¿Cómo hacía ese proceso? Bueno, ahí sí nada más era el esoterismo, vamos. El secreto que tiene. Pero más no es algo oculto todavía en ese aspecto, ¿no? Bueno, mi otro compañero sí queda sorprendido y dice, es que mira cómo lo hizo y no, entonces sí sabe hebreo y todo. Y le diga que sepa cábala y que aprenda la cábala y te la enseñe. Va, estoy de acuerdo. Pero ¿y entonces de qué le ha servido tener esos conocimientos de hebreo y dominar esa parte del hebreo para tener esa predicción si al final está aquí haciendo unos trucos de magia, ¿no? Porque para mí pues nomás veo un truco barato como escoger cartas y decirte, mira, esta es la de corazones y esta es la que pensaste, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, si sabe hebreo y según él sabe la cábala y tiene ese misticismo y sabe qué onda, ¿por qué anda así, no? Igual, por humildad, no puede ser que sea así, o sea, tiene que haber un aspecto más todavía, ¿no? Si sabes eso y si dices, es que te va a ayudar y es que el misticismo y el ocultismo y la magia de la cábala te va a dar el poder de... Pues utilízalo, pues, ¿no? Que no sea para hacer el mal, pero por ejemplo para crecer tú mismo, para decir, ching, voy a hacer este negocio, a ver, voy a pensar en una frase y en base a esa frase voy a hacer el cálculo para ver qué otra frase o palabra me da una pauta para saber qué hacer, ¿no? Pero no, lo usa, al menos este chavo lo usaba para hacer, vamos, trucos de magia barata, ¿no? Y entonces dices, pues ahí yo ya duraría de que me enseñara la cábala a él, ¿no? Y es como dice el profe, o sea, si te lo encuentras, si se llama José el Soñador y su maestro fue Alberto Pepitas, pues no, espérate, de ahí ya no, ¿sí? A lo mejor estudió en la UNAM o lenguas, ¿no? Y se especializó en el hebreo. Órale, qué bien y todo. Pero no porque sepas hebreo vas a saber la cábala, o sea, es más todavía, ¿no? Si inició en el judaísmo a una edad ya de 23 años, pues ¿qué va a tener de conocimiento con aquel judío que inició a los 12 años, ¿no? Entonces, es ahí el aspecto de la ciencia. Y sí, muy cierto, Omar. Eh, Tenemos esta parte de la ciencia y la realidad en el esoterismo. Y ahí es donde vienen las matemáticas dentro del esoterismo de la cábala y de su ocultismo, ¿no? O magia, que en realidad es un desconocimiento. Volvemos. Nosotros no conocemos esa parte. ¿Por qué? Porque no somos iniciados judíos. Que estamos iniciados dentro de una religión, o la mayoría fuimos iniciados dentro de una religión con base judaica, es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero yo pienso que deberías de ser judío para poder entender esa parte, y más aún de tenerla, el judaísmo, iniciarlo desde muy chico, porque no nada más 3 años, 5 años te van a dar el conocimiento de la cábala, son años, ¿no? Años de ese maestro de la cábala, ese cabalista,
que te va a enseñar a tratar esa parte de la cábala, que te va a enseñar cómo dominar las matemáticas de la cábala. Al final de cuentas son matemáticas también, ¿no? Este, no, puede ser, ¿no? Einstein era judío. A lo mejor él entendió una parte de la cábala para poder hacer todo lo que hizo, y no nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Él, al ser judío y estar ahí, pues tuvo también herramientas esotéricas de ocultar las cosas, ¿no? Pero también las supo utilizar para poder evolucionar su pensamiento en razón y de analógico de la lógica de la razón, y poder definir todas esas partes, ¿no? Por eso es importante que no nada más estemos aquí cotorreando así, ¿no? Sino saber separar esa parte, saber tener el conocimiento para poder desglosar estos temas. No quedarnos en el aspecto de, ay, la magia y lo voy a poder utilizar para crear el golem. Pues sí, pero ¿para qué creaban el golem? ¿O qué era el golem? ¿O qué era ese soplo, no? Que traía inscrito en la frente para poder cobrar vida. Era un ser ahí sin alma, ¿no? Sin decisión. Hacía lo que le pedían y listo. Entonces, para no caer en esa parte, ¿no? Por eso 3, 5 años de estudiar la cábala pues no te hacen un maestro. Tienes que tener la base de fortaleza mental, de fortaleza física para aguantar esos golpes, ¿no? De la investigación, y poder ser fuerte en el razonamiento que te van a dar, en el esoterismo que te van a enseñar, tanto mental como físico. Y físico porque pues tu mente se gasta y analiza y está ahí pensando, ¿no? Es más pesado el análisis de la razón de tu mente que un aspecto físico. Por eso pues debes de tener mente sana en mente y cuerpo sano, ¿no? Un cuerpo fuerte y una mente sana para poder soportar ese conocimiento, no nada más al azar. O sea, ya van más cosas, ya van más aspectos. Van más aspectos de solo hacer unos cálculos, de solo ser fuerte, ¿sí? Me acuerdo, también puede entrar esta parte de la cábala o del estudio de la cábala en esas oportunidades de saber cómo utilizarla para tu vida, de cómo tomar las decisiones, ¿no? Ese esoterismo, el cálculo. Es más, pues para los niños, ¿no? También puede ser muy bueno para enseñarles matemáticas o cálculos en base de lo que hablen, para poder tomar una decisión mejor. ¿Por qué no? Digo, si está en base en números, pues también puede servirnos, ¿no? Las predicciones. Ahí entran integrales y derivadas. Como me encanta hablar de ellas. Pero ahí están siempre, ¿no? Siempre están, o sea, tenemos la ecuación que nos va a dar la integral o la derivada hacia dónde va en el eje de las X y de las Y, pero y en el eje de las Z también, ¿no? Porque las podemos voltear o podemos verlas de diferente aspecto y nos van a dar más pautas para saber qué hacer. Por eso la importancia de la cábala como aprendizaje en nuestra vida puede ser muy bonita, ¿no? Digo, ya con 30, 40 o 50 años, pues ya va a estar canijo aprenderla, ¿no? O sea, vas a aprender una base a lo mejor, ¿no?
No como aquel niño que a los 12 años pues ya está aprendiendo el hebreo y está desglosando los textos del Antiguo Testamento. O sea, va a ser mucha la diferencia y sería abismal de poder aprender algo, ¿no? De poder aprender la cábala. No, pues realmente pues no. O sea, nos llevarían mucho tiempo de ventaja ese judío, ¿no? De aprenderlo. Y no cualquier judío, o sea, no se enseña, la cábala no se le enseña a cualquier judío, debe ser seleccionado por los maestros de la cábala y saber por qué se la van a enseñar, ver el aspecto de su vida, por qué está así, por qué le van a dar esos secretos, no nada más es, ah, sí, tú ya, ¿quieres cábala? Sí, ah, bueno, pues ahora le va, te la enseño. No, pues no. Entonces, por eso es muy importante no caer en esa charlatanería de aquel que te dice, pues sí, yo sé la cábala, ¿no? Y apenas lleva 5 años. Y dices, no, pues no. Y ni judío es, ¿no? Es esa parte y ese aspecto de tener cuidados, ¿sí? De no dejarse chantajear, de no dejarse deslumbrar por una pequeña estrella cuando tienes un sol al lado. Entonces hay que ver, este programa es para ver eso, ¿no? Ese aspecto de que la cábala, el hebreo, los números siempre van acorde en el lenguaje y más en ¿no? Les he dicho, los números van muy acorde y están ahí para poder ayudar de alguna predicción. Y ahí están los números y siempre van a estar los números, ¿no? Siempre van a estar los números para poder desglosar esa parte. Entonces, pues, ¿qué nos queda de conocimiento en esta? Que alguna parte del esoterismo, de esos secretismos de la cábala, pues son los números y las matemáticas. Y si no le hayas, pues mejor ni te metas, ¿no? Tienes que tener ese conocimiento para poder desglosar más aún la cábala, para no perderte en esa numerología que va a tener, en ese conocimiento secretos que va a tener, ¿no? De cómo invocar a Dios, de cómo invocar a esos seres poderosos que oculta el Antiguo Testamento y que están ahí, ¿no? Y que para poder invocarlos pues tienes que saber la cábala y la numerología. Entonces, pues adelante, estudiarle matemáticas si quieren leer la cábala, aprender un poco, porque pues no van a ser maestros, ya a una edad ya adulta joven, está muy canijo que seas un maestro de cábala, ¿no? Cuando decimos, es todo una vida de estudio. Entonces tengan cuidado por aquellos que se dicen ser maestros de la cábala, que se dicen dominar el hebreo, que a lo mejor sí saben hebreo y lo dominan, pero la cábala no, sería muy dudoso, ¿no? Muy dudoso. Sí, vamos a ver estadísticas, a lo mejor va a tener alguien que sí la aprende y que sí la sabe en poco tiempo, pero ¿cuánto es la probabilidad de que lo sepan esos secretos, ese esoterismo para la aplicación de la misma, ¿no? Es muy complejo. O sea que ¿no? Como un conocimiento de saber qué es, para qué se usa, pero no vamos a tener el conocimiento de la ejecución de la misma. Ya vimos que es muy complejo saber cábala, que no nada más es, órale, échate este libro, este curso, y ya en 3 años ya lo dominas la cábala, ¿no? Ya vas a poder invocar a tu golem. No, pues no. Está canijo, ¿no? ¿Algunas palabras, profe? Hoy hablé mucho. No, está bien, Dinos, yo creo que muy interesante. Bueno, quizás, primero, las personas que oyen de tu radio, la radio, nos deben saber que el hebreo se escribe al revés, o sea, no es de izquierda a derecha, es Sí. de derecha a izquierda. De entrada, hay un detalle ahí, ¿no? Uh-huh. Segundo, se supone que la cábala habíamos dicho que era un mapa, o sea, supone que es un mapa, una herramienta, una forma, ¿no? Que
construcción y de construcción, ¿no? Ya vimos Sí. que no es lo mismo de derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra met, que se supone que es una de las palabras para poder hacer el golem. Digo, nada más por un ejemplo de lo importante de estudiar de las letras, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de met, que es la verdad, son 3 letras y empieza con el et, ¿no? Lo viene el M y luego Aleph, que es la primera letra. Aleph es la letra número 1 del abecedario, ¿sí? Si tú le quitas Aleph a Emet, se convierte en muerte. Ahora, hablamos del orden, al igual que la matemática, y este orden viene del estudio de los libros sagrados, la Torá, el Talmud, el Zohar, etc. Si lo vemos nosotros de izquierda a derecha, si a la muerte le agregas la primer letra, que es la verdad, se convierte en vida. Qué esotérico, ¿no? Sí. Y a la muerte yo le agrego la primer letra, el número 1, el número creador, ¿sí? Hay que recordar que el 1 representa lo divino, ¿sí? Entonces la muerte se convierte en verdad, ¿sí? Se vuelve vivo, ¿sí? Y si al objeto que está vivo le quito la verdad, le quito el número 1, vuelve a la muerte. Entonces, como ven, es un juego de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo mismo pasa con la Torah. Digo, perdón, segundo, ¿por qué es importante estudiar la Torah? Que al final la Torah son los 5 libros de que es el Pentateuco, el Génesis, en fin, son esos 5 libros que los católicos los tenemos, pero no los tenemos completos. Por ahí faltan algunos detalles, ¿no? Y depende de la versión de la Biblia, bla, 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 esa es otra cosa. Es el Antiguo Testamento. Entonces, estudian esos libros porque el judío cree que hay un código. Por ejemplo, existe la palabra más pequeña en los judíos es el yod, es como un apóstrofe. Y se supone que la manera, y no significa nada, o sea, lo más interesante es que aparentemente creo que no significa nada el yod en la escritura, da como un sentido de acento, en fin, no voy a entrar ahí porque obviamente me voy a meter en problemas, no hay suficiente tiempo, pero vamos a decir que es como una especie de puntuación, una letra puntual o algo así. Nada más, perdónenme a los que sean más expertos, pero me entenderán en el tiempo que se tiene aquí, ¿no? Ahora, lo importante del yod y de todas las demás palabras y letras del hebreo, en teoría es la frecuencia con que aparecen. Entonces, por ejemplo, la Torah no nada más te da una historia, ¿no? Y Dios se le presentó a fulano de tal, o etcétera, sino que vienen estos yods, vienen en código. Para nosotros que somos ingenieros en informática, sabemos que si se representa hay secuencias de información, ¿no? Inclusive en una fotografía nosotros podemos esconder un texto, ¿es correcto, no, Linux? Hay manera de criptografiarlo, ¿cierto? Sí, así es. Bien, la idea es eso, que esos libros divinos están criptografiados y los rabís estudian esa frecuencia y a partir de esas frecuencias la pueden vertir en la cábala, ¿sí? Y dependiendo si ponen XXO o XX3328, etcétera, se convierten en números porque ya sabemos que los números representan unas letras, ¿sí? Ajá. Y entonces esas letras pronunciadas con cierta frecuencia se convierte en la llave de la maquinaria de la cábala. Por eso es bien importante estudiar todos esos libros por mucho tiempo, porque hay que estarlos descifrando y descifrando y descifrando. El libro del Talmud o el libro del Zohar, el Zohar o inclusive la Torah, se supone que está diciendo varias cosas, o sea, no nada más viene una historia. Otra información, y dentro de esa información puede venir otra más. Entonces es lo que nosotros, por eso llaman libros divinos. Entonces, y se fijan, la Biblia también tiene algo por el estilo. Aquel que le guste leer mucho la Biblia va a encontrar en las metáforas de Cristo que no nada más bien es un cuento
Entonces, dentro de esa metáfora no nada más existe un cuento, sino también existe una información adicional. Y si de repente tú juntas algunas actividades de Cristo, la 1, la 3 y la 8, y la comparas con la 5, resulta que, wow, pareciera que están ligadas y sucedieron en diferentes tiempos. Entonces, son libros divinos, no nada más porque aparece un personaje divino, sino porque la manera en que están hechos o ligados también hay información. Este, eso es el estudio para poder utilizar la cábala. La cábala, como habíamos dicho, es el mapa para poder hacerlo. Llámalo como que es el manual de operaciones perdido. O sea, vamos a pensar esto. Aquellos que les gusta la tecnología o quieren instalar el OBS, que estamos peleándonos hace ratito por instalar el OBS, ¿no? Una manera es ir al GitHub y ver con la persona que lo tuvo, que nos pase el manual, ¿no? Digo, que nos pase él y sí, vamos leyendo el manual. Bueno, para nosotros los informáticos y los ingenieros leer manuales, pues ya es una costumbre. Pero si nos preguntan, ¿qué prefiero, leer el manual o ver un video en YouTube de 3 minutos que alguien me lo está diciendo a través de imágenes y está ahí la aplicación y cómo lo hace? Pues bueno, también resulta bueno. Yo creo, es mi punto de vista, no sé, es mi punto de vista, que los libros divinos, el manual se perdió el manual de la cábala, pero están ahora sí que el YouTube, perdón, me van a matar los judíos aquí con bastante, estoy usando libros sagrados, pero existen los hechos, o sea, ahí vino lo que hizo Moisés, o cómo se le presentó, etcétera, ahí vienen los ejemplos del uso de Dios en la presencia entre los hombres, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, la manera en cómo nos dejaron esas pistas, ¿no? Sí, esas pistas de invocación. Exacto, entonces por eso es que se estudian estos libros, y por eso no nada más tienes que aprender hebreo, ¿sí? Ese es el primer detalle. Tienes que aprender matemáticas para poder encontrar la relación, como ahorita dijimos, entre la relación es el uno divino. Es increíble que si le quitas lo divino se convierte en la muerte. Alguien va a decir, pues es lógico, pues sí, claro, es lógico, pero está escrito. Por ejemplo, en el español, muerte y vida no tienen nada en común en el sentido de las letras. Así es. Un aspecto de interpretación, de ¿cómo le llaman? Voy al diccionario y muerte es otra. Pero en el caso del hebreo, no están relacionadas con las letras. Por ejemplo, si yo le quito la M a muerte, dice urte. O sea, ¿qué es eso? Pues que andarle quitando, poniéndole letras alrededor de muerte y no voy a llegar a la vida, pero por nada, tengo que cambiarlo todo. El hebreo no. El hebreo está pensado en esa forma. Ahora imagínense, esa es una sola palabra. Imagínense todos los 5 libros, el de Deuteronomio, imagínense el Zohar, imagínense. No, pues va a estar por eso, ¿no? años y años estudiando. De estudio. Y entonces, no hay que creer con una persona que dice que estudió 6 meses, ya va a descubrir, ya puede usar la cábala diestra y siniestra, o sea, no es imposible, ¿no? Cuando probablemente ni sepa que el hebreo se escribe al revés. O sea, entonces, ¿qué onda, no? Es cuento, bro. Sí, así es, bro. Tienes razón en eso. Ya lo habíamos explicado en la parte de pues, matemáticas, hebreo y por qué no, esa cambio, esa lógica. Vamos, también la lógica va a entrar ahí, ¿no? Porque pues hasta de lógica dices, bueno, aquí nos explicas la vida y la muerte son palabras que no tienen nada que ver. Y por lógica dices, no, pues nomás los aísla, los hila. El aspecto de que la vida termina en la muerte, ¿no? Pero si le quitas letras o demás, pues no coinciden. Ahora la lógica del hebreo es que sí coinciden, ¿no? La lógica del hebreo es que si le quitas la 1 o la 2, pues va a decir muerte a vida, ¿no? Si le agregas, pues va a decir vida. Entonces digo que a ver, ¿cómo está esta parte, no? O sea, si le quitas algo, me va a llevar al desenlace de un inicio, ¿no? La vida tomando como inicio y la muerte partiendo como el final. Entonces, si le quitas una letra, te va a llevar al desenlace. Y ahí, pues dices, caray, a ver la lógica, ¿cómo está aquí?
Si le quito una letra me lleva al desenlace, si la agrego me lleva al origen. Y ya como dices, o sea, si esta palabra me da ese significado y me está enseñando esta lógica, imagínate tener una frase, aunque sea de 4 palabras, pues no, ya caray. Vas a hacer un mundo, ¿no? De caminos y de posibles resultados que te pueden dar esas 4 palabras al cambiar el final o el inicio, va a ser diferente, ¿no? La fonética y la sintaxis nos van a dar esa pauta, ¿no? Para saber la lógica de lo que nos quiere expresar esas palabras o ese conjunto de palabras. Correcto, y hay que recordar que pues qué curioso, ¿no? Que la vida Nos está diciendo algo, ¿no? pone el manual de Visual Basic, ¿no? Y te explica cómo usar el for y cómo usar, o el C Sharp, ¿no? Sí. Te dice cómo utilizar todos los. Aprendemos la sintaxis, ¿no? ¿Y sí? Pues ahí está, entonces la sintaxis de la programación de la cábala se encuentran en los libros sagrados judíos. Sí, así es. O sea, no hay de otra. O sea, ya vimos que se necesita para la cábala en resumen. Matemáticas, lógica, años de estudio y el entendimiento de esas partes, ¿no? El maestro. Entonces, pues, al menos yo para decir, sí, voy a dominar la cábala, no, está canijo, ¿no? O sea, digo, en primera, ni judío soy. En segunda, no sé hebreo. La parte matemática y lógica, pues por lo de la ingeniería y que pues mi trabajo pues me da esa factibilidad de poder este pues tenerla un poquito mejor, no más fresca. Pero a partir de ahí pues ya yo no podría decir, ay sí, voy a convertirme en el maestro de la cábala. No, 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 no. Son años para poder dominar todas esas partes, ¿no? A lo mejor tengo 2 partes, pero las otras 2 de esas 4, pues, va a estar muy canijo dominarlas, ¿no? Va a estar... Correcto, Nino. O sea, algunos mexicanos no podrían ser judíos porque, pues imagínate, dejar de comer tacos de carnitas de birria, no. Pues esa es la otra parte, ¿no? Que sí es cierto, conforme vas iniciante en la cábala, o dentro del judaísmo debes de dejar de comer el cerdo en algunas partes, dentro de dentro de algunos aspectos esotéricos o de no esotéricos, místicos de los rituales de la cábala, ¿no? Si dejamos el esoterismo, o sea, místicos de la cábala, ¿y por qué lo hace? La otra cuestión es por qué no vas a poder comer cerdo o carne roja? circuncidado y ya tienes más de 10, ya estás más adulto, yo va a estar difícil que digas, a ver, ¿cuánto te estás Dale. Sí, no. Está canijo. Sí, sí. No, entonces desde ahí, chavos, la neta, pues si tienen 12 años, pues adelante, ¿no? Éntrenle a la cábala, va a ser más productivo aprenderlo así.
que ya los que estamos mayores de 20 25 de 20 años, ¿no? Ya, olvídense, o sea, van a... Literalmente se necesita toda la vida de ser judío para poder dominar la cábala. En 3 o 5 años no la vas a dominar. Vas a saber, vas a tener ese conocimiento, mas no la vas a dominar. Y esa es una parte básica de la lógica, ¿no? Entonces, ya Sí, bueno, saben, ya. Aquellos que querían la cábala y pensaban que ya la dominaban, no, chavos. No, no es así de fácil. algo que sí van a poder lograr Linux es asombrarse y encontrar cosas Ah, nuevas como las que hemos encontrado nosotros. Digo, sí. nosotros no somos, somos judíos y y hemos encontrado cosas muy, muy interesantes, muy padres, Ujú. maravillosas, cosas de eso. Entonces eso sí lo pueden hacer, eso no está prohibido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy cierto, o sea. Y es parte de la vida, ¿no? Sorprendernos. Si perdemos esa capacidad de sorpresa o de decir qué onda, pues ya estamos fritos, ¿no? De nada nos sirve seguir viviendo. O por qué seguir viviendo si no nos sorprendemos, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene seguir viviendo? Ya la De hecho, sorpresa se termina, algo así, pues desde qué, ¿no? a comer carnitas. Y birria. Sí, así es, chavos. ¿Algún comentario, morros? Morritos que andan por ahí. Ah, profe, le mandan saludos. Ah, gracias, La gracias, muchas gracias. ¿Quién es la bruja mayor? Sandra. Ah, gracias, Sandra. Qué gusto. Sí, así es. Pues gracias, profe. Darles esa pauta, ¿no? De la duda. Y más que nada de dudar y saber dudar de aquellos que te dicen que son maestros de la cábala, que dominan la cábala. Ya vimos lo que se necesita y en cortos pasos, ¿no? A lo mejor en cinco pasitos, sabemos que pues no va a ser un maestro, ¿no? O sea, ya dices, a ver, ¿sabe matemáticas? No. ¿Sabe hebreo? Pues sí. ¿Cuánto tiene de estudio? ¿Es judío? No, pues de ahí ya dices, no, pues, ¿qué me vas a enseñar de cábala? Pues sí, nos vas a enseñar a sorprendernos, pero voy a tener entonces cuidado porque a lo mejor te quieres burlar de mí, a lo mejor quieres, ¿cómo se llama? Pasarte de lanza, ¿no? Sí, o convertirte o llevarte a un culto que no tiene nada que ver y se aprovechan de... Ahora sí, ya el chavo del 8 te aprovechan de su De la nobleza, ¿no? nobleza, exacto, de esa duda que tú tienes, que tú crees que él te la puede disipar cuando pues realmente no te la va a disipar, te va a lo mejor llevar a más dudas y a hacer creer en esos ritos que dices, ah, caray, espérate, no, pues no, ya no va, ¿no? Hacerte creer que es una cábala, ¿no? Y decir, ah, es que esta es la cábala judía, ah, es que esta es la cábala, no sé, antigua, y esta es la cábala de Chuchito. Entonces, pues no, pues no, ya valió. Pues sí, sí, Samuel, tienes razón. Los judíos ortodoxos pueden ser los maestros nada más. No por ese ortodoxismo que se tiene dentro del judaísmo ortodoxo, que sí son más, vamos, más caquinos en guardar sus secretos. Pues gracias, profe. ¿Algunas palabras que quiera Y expresarnos? pues ya lo último, la cábala es un solo camino, o sea, no es el único, es uno de tantos. O sea, hay muchos caminos que llevan a Roma. Sí. Y si realmente quieren elevarse en espíritu, pues hay otras formas. De entrada no puede ser la única. ¿Sí? Y sabemos que no es la única. Entonces, sigan buscando. Yo creo que lo importante es seguir buscando. Todo nos va a llevar a conocimientos superiores, ¿no? Con cualquier cosa que estudiemos con el debido respeto y la debida educación,
todos nos va a traer grandes experiencias. La Sí, cábala así es una de muchos caminos. Es cuanto. Y gracias, Limes, por invitarme nuevamente a tu programa. Lo disfruto mucho. No, gracias a ti, profe. A mí también me gusta platicar con vos de temas así y, y compartir este programa, ¿no? Y que nos escuchen y aquellos que estén interesados en esta parte del tema y abrirle los ojos un poquito. Bueno, más que nada no abrirle los ojos, sino darles esa pauta para que no los ilusionen en algo que pues no es, ¿no? Presentar una perspectiva. Sí. Los libros de 25 después de revistas y te prometen enseñar todo. Así es, Sandra. Cómpralos, son muy productivos. Te van a enseñar a dominar la cábala. Tiene la Memín Pingüín, también viene ya con cartón. Muy cierto. Pues nos despedimos, chicos. Espero les haya gustado esta parte, este segundo programa. Y seguir contando con la asistencia y buen conocimiento de la luz del profe Robert, el Rorro. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos en la siguiente transmisión la siguiente semana. Recuerden, X la variable de la vida.